Muy buenas noches. En primer lugar, les quiero agradecer a todos la paciencia. Hay muchos que llegaron muy puntuales, otros que se demoraron un poquito, pero lo importante es que ya todos estamos aquí. Como directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, les doy la bienvenida al lanzamiento oficial de la nueva edición A mí Dios no me dijo nada, de Nancy Lolas. Queremos agradecer también a las autoridades presentes, a la embajadora del Estado de Palestina en Chile, señora Vera Bagún, a la señora Valentina Flores, jefa de gabinete del diputado Marcos Barraza y quien está aquí en su representación. También, por supuesto, al embajador de Chile en distintas misiones del mundo árabe, señor Nelson Haddad, y a todos ustedes por estar aquí. El Centro de Información Palestina nació a principios del 2024. Por la necesidad urgente de instalar la narrativa palestina en Chile en las esferas mediáticas, políticas, culturales y, por supuesto, literarias. En nuestros primeros 2 años de trayectoria hemos logrado crear proyectos de impacto de los que estamos muy orgullosos. Al mismo tiempo, es importante reconocer quiénes fueron los que instalaron las bases para que organizaciones como la nuestra pudieran surgir. Es por esto que este evento es mucho más que el lanzamiento de A mí Dios no me dijo nada. Es el homenaje a su autora, la inquebrantable Nancy Lolas. Nancy, nosotros somos tu legado. Muchas gracias por hacerlo posible. A continuación, va a hacer uso de la palabra señor Manuel Asbun, presidente del Centro de Información Palestina. A mí, Dios no me dijo nada. Este es el título del libro a cuyo relanzamiento estamos asistiendo hoy día. Puede parecer un poco extraño este título, pero tiene su base en un hecho real que presenció Nancy Lolas en una calle de Jerusalén, en Palestina ocupada, donde alguien estaba entrevistando a un joven judío y a un joven palestino, preguntándosele al joven judío en qué se basaban los derechos que los judíos alegan para la posesión de la tierra palestina. El joven judío dijo: nuestro Dios nos la prometió. A todo esto, después le tocaba el turno al joven palestino, y el joven palestino, con mucha asertividad, dijo: a mí, Dios no me dijo nada, a mí que me registren. Y esta es una fina ironía que pone de manifiesto que no se pueden usar categorías religiosas para temas de reparto de tierras, porque las categorías religiosas solo valen para aquellos que profesan esa religión. Fue una respuesta que yo considero genial. Ahora, respecto al libro mismo, está dividido en 2 partes. Me voy a referir primero en algo a la segunda parte, que es la parte histórica, que comienza por ahí por la página 150 más o menos. Llega hasta el año 2001, que fue el año en que se efectuó el primer lanzamiento de este libro. En ese momento estábamos en la segunda intifada, la intifada de la Plaza de las Mezquitas, y ya el pueblo palestino se había dado perfectamente que los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, habían sido un vulgar engaño. Habían transcurrido tan solo 7, 8 años y ya se daban cuenta porque Israel seguía agrandando sus asentamientos en tierra palestina. Ahora, la primera parte está constituida por una serie de historias, reflexiones, anécdotas, todas referentes a lo que es ser palestino y a lo que significa Palestina para todos nosotros.
Allí podemos encontrar algunos títulos tan palestinos como la tía Faride, Ahmed, Hebrón, Jericó, el Brimo, no el primo, el Brimo, mestiza, turca, que es mestiza, entre paréntesis, fue una anécdota que le ocurrió a Nancy aquí en el mismo club palestino, cuando el siglo pasado había bastante machismo. Ahí lo van a leer ustedes, muy interesante. Y otro de los temas es el comandante. El comandante se refiere a Yasser Arafat. Nancy Lolas tuvo una gran devoción por Yasser Arafat. Fue una fan de Yasser Arafat. Y siempre su gran anhelo fue llegar a conocerlo personalmente. Viajó ella a Túnez, a Argelia, donde solía pasar Arafat su exilio, donde podían reunirse los palestinos que estaban en la resistencia. Y al final llegó la posibilidad de ver a Arafat en persona. Ella traía preparado un discurso maravilloso que lo tenía sabido de memoria. Y después de pasar todos los controles, teniendo en cuenta de lo que es capaz el Mossad, los controles eran terribles. Después de pasar todos los controles, llega ante Yasser Arafat y se queda absolutamente muda. Y solo atinó a ponerse a llorar desconsoladamente. Y fue Arafat el que la tuvo que consolar. Y otra de las anécdotas que tiene Nancy con Yasser Arafat es el haberse subido en el avión. No lo he conversado con Nancy, pero me imagino que era una lata de sardinas voladora o algo por el estilo. Sé que no tenía ventanas. Y el riesgo de subirse a ese avión y volar en él, creo que significa una gran valentía y una gran devoción por el personaje. Y tanto es así que meses después ese mismo avión se precipitó a tierra en el desierto del Sahara con la muerte de varios de sus tripulantes. Ahora, estos temas son muy variados, les aseguro que se van a entretener bastante y van a ver todo lo que es la palestinidad, todo lo que significa tener sangre palestina, las obligaciones que significa tener la sangre palestina, esa devoción especial por el Hamule, el grupo familiar, cómo nos tira la sangre. Está todo eso contenido, son alrededor de 50 historias llegan hasta la página 150 aproximadamente, allí empieza recién la parte histórica. En todo caso, creo que lo van a disfrutar, se los puedo asegurar. En el prólogo de la primera edición y también de la segunda, escrito por Nicolás Makhlouf, nos dice que estas historias son como si Nancy nos invitara a conversar a su casa, y realmente es así. No está incluido el cafecito, pero es eso, nos está invitando a conversar a su casa. Creo que es muy acertada esa definición de las historias de Nancy. Y todas esas historias están, yo creo que resumen lo que todo palestino sufre y espera. Ahora pasamos a la parte histórica. Nancy nos anduvo con chicas y partió en el año 3500 a.C. Se fue a la prehistoria. Después vienen los pueblos originarios, los fenicios, los cananeos, los filisteos, y son precisamente los filisteos los que le dan su nombre a Palestina, de Filistín, de ahí viene el nombre de Palestina. Después llegamos al
al Imperio Turco Otomano, bajo cuyo dominio Palestina estuvo desde 1517 hasta el año 1917, 400 años. Y en 1917 coincidió con la nefasta Declaración Balfour, que entregaba la tierra de Palestina al sionismo. Después viene el nacimiento del sionismo, la revuelta palestina del año 1936 al 1939, que fue bastante sangrienta porque ya se daban cuenta los palestinos de lo que se venía. Tanto es así que en 1948, pocos años después, se creó el Estado de Israel, generando el exilio para 750.000 palestinos. Posteriormente, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, donde otros 300.000 palestinos salen en el exilio y donde Israel se apropia de la totalidad de la tierra de Palestina. Seguimos después con más tragedias. En 1982, Sabra y Shatila, en el Líbano, donde alrededor de 3.000 palestinos fueron masacrados, y así vamos contando una tragedia tras otra. Llegamos al año 1987, donde fue la primera revuelta, la primera intifada palestina contra la ocupación israelí. Y posteriormente esto provocó un revuelo tremendo, tanto es así que se llegó a conversaciones de paz que culminaron en los procesos de los acuerdos de Oslo en 1993. Sin embargo, estos acuerdos fueron letra muerta, porque ya esto fue el año 93, ya el año 2000 partía la segunda intifada, la intifada de la Plaza de las Mezquitas contra la ocupación israelí, porque ya los palestinos se daban cuenta que los acuerdos de Oslo habían sido otro vulgar engaño. Bueno, ahí la historia llega hasta el año 2001. En todo caso, con sus nuevos artículos que agregó a esta edición, para los que hayan leído la primera edición, hay artículos nuevos en la primera parte. Se ayornó un poco el libro para ponerlo un poco a tono con nuestro siglo XXI. Ahora, también Nancy nos narra toda su participación en la política interna palestina, tanto en la OLP como en la Organización para la Liberación de Palestina. Participó activamente en muchas reuniones en Túnez, en la misma Palestina, en Túnez, en Argelia. Y allí estuvo acompañada por 2 patriotas palestinos que ya no se encuentran con nosotros, y creo que es de toda justicia rendirles hoy día o darles un pequeño recuerdo, rendirles un homenaje. Me refiero a Yamil Nassal y Francis Chomali. Ahora, terminada esta lectura de la parte histórica, creo que tengo que referirme un poco a lo que significa leer este libro. Creo que cualquier palestino que se precie de tal tiene que tener el mínimo, por lo menos un mínimo de información sobre cómo se desarrolla la historia de Palestina en el siglo XX y siglo XXI. Y para eso este libro creo que contiene absolutamente toda esa información de toda esta tragedia que vivió el pueblo palestino, cómo se originó, cómo ha seguido y cómo llegó hasta el año 2001. Creo que es una base mínima que tiene que tener cualquiera que pretenda, ya sea de llamarse palestino de corazón o defender la causa palestina en cualquier foro. Creo que contiene toda la información para esos efectos. Ahora, es cierto que la lectura no nos resulta muy benevolente, porque se trata de una catástrofe tras otra, de un engaño tras otro. Y así vamos contando hasta el infinito, hasta que hemos llegado al genocidio en Gaza. De manera que no es benevolente, pero sí tiene algo positivo,
que nos vamos a sentir orgullosos de la resiliencia de este pueblo que, pese a toda esta barbarie que se le ha venido encima, en ningún momento ha pensado en abandonar su tierra y se aferra a ella y prefiere morir en ella que morir en el exilio. De manera que esa es la parte que podríamos llamar positiva de esto. Ahora, terminada esta reseña del libro, quiero referirme un poco a Nancy. Nancy Lolas nació en Chile, de padre palestino y madre chilena. Su padre falleció cuando ella tenía tan solo 3 años de edad, de manera que prácticamente no lo conoció. Sin embargo, su madre, a través de sus relatos de cómo era su padre, la personalidad de su padre a través del tiempo, fue forjando tal imagen a Nancy de lo que era su padre, que me atrevo a afirmar que la vocación palestina de Nancy es gracias a los relatos que recibió de su padre a través de su madre, a tal punto que la dedicatoria del libro es hermosa y elocuente, y dice así: a mi padre el palestino y a mi madre que me enseñó a conocerlo. Por eso, Nancy, te tengo que decir con fuerza, puedes tener la frente muy en alto y orgullosa, porque ante Dios, ante Palestina y ante tus padres, puedes decir con mucho orgullo: misión cumplida, misión cumplida. Y para terminar, tengo que traer al recuerdo a nuestros viejos nacidos allá en Palestina, que cada vez cuando nos portábamos mal, obviamente nos castigaban y nos retaban. Pero cuando nos portábamos bien, habíamos hecho algo bien, tengo grabado en el recuerdo que los decían: Allah Yardalek, que Dios te bendiga. Y creo que es lo mejor que le puedo decir a Nancy en este momento. Allah Yardalek, Nancy. Que Dios te bendiga, Nancy. Ahora vamos a invitar al podio a la embajadora de Palestina en Chile, señora Vera Baún. Y buenas noches. Estimada Nancy Lolas y su familia, hija y nietos, representantes de la comunidad palestina en Chile, queridos familiares, autoridades, amigas, amigos e invitados todos. Estamos aquí para reconocer el testimonio de vida de Nancy Lola Silva, una mujer fundamental para la memoria colectiva de la diáspora palestina en Chile. Presentar su obra es una forma de agradecerle el compromiso que ha mantenido durante décadas. El título de su libro, A mí, Dios no me dijo nada, posee una fuerza conmovedora y profunda. Es la respuesta sencilla y contundente de un joven palestino ante quien intentaba justificar lo injustificable. Con esta frase, Nancy nos recuerda que nuestra pertenencia a la tierra no necesita certificados divinos ni argumentos históricos elaborados. Es un hecho vivo, concreto, heredado de generaciones que la habitaron, la cultivaron y la amaron. Como hija de un inmigrante que dejó su hogar en busca de un futuro mejor, Nancy encarna la experiencia de miles de familias palestinas que llegaron a Chile, que prosperaron con esfuerzo y dignidad, pero jamás permitieron que el olvido
borrara su origen. Ella eligió el camino contrario, transformar la memoria en acción, en palabra e en lucha constante. Su trayectoria es extensa. Presidió la Federación Palestina y fundó la Revista de Estudios Palestinos. En 1991, el presidente Yasser Arafat la llevó a integrar el Consejo Nacional Palestino. Como representante, Nancy ha sido la voz de muchos de ustedes en los espacios internacionales más importantes. En las páginas de este libro no encontramos teorías abstractas, sino vivencias reales, cercanas, humanas, la dureza de la travesía hacia América, los sacrificios silenciosos, los gestos cotidianos de dignidad que mantienen viva nuestra identidad lejos de la patria. Para Nancy, la identidad palestina no es una opción cultural, es un derecho de sangre, una herencia sagrada que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Quiero terminar dándote las gracias, Nancy. Gracias por tu valentía y por no haberte quedado callada. Este libro es un testimonio de que nuestra identidad es permanente, que la sangre no se hace agua y que nuestro derecho a la autodeterminación es una demanda de justicia innegable. Palestina sigue viva, vibrante y digna en mujeres como tú, que cuentan la verdad con sencillez y con firmeza. Muy simple. Decimos muchas gracias, Nancy, pero también muchas gracias a CIP por la publicación de la segunda versión del libro. Gracias a la comunidad palestina, al Club Palestino también. Nuestra historia, nuestro derecho es aquí. Viva Palestina libre. Gracias a todas y todos ustedes. Gracias. ¡Viva Palestina libre, pues! ¡Viva! Sí. Muchas gracias, embajadora. Quiero invitar ahora al podio a la editora general del Contenidos de Centro de Información Palestina, uno de los pilares de nuestra organización, Florencia Camis. Hola a todas y todos. Gracias por estar presente hoy. Como la mayoría de ustedes sabe, en Chile y el mundo hay muchas formas de ser palestino. Están los apellidos, en las historias que se repiten muchas veces después de un almuerzo familiar, en los relatos del abuelo que llegó sin nada o en una foto guardada de una casa que ya no existe. Pero también está en algo que a veces resulta aún más difícil, que es hacerse cargo de esa historia y no soltarla. Nancy fue de esas personas que no la soltó. Con una pluma magistral, revela cómo algunos relatos se instalan con total seguridad y otros quedan fuera. Aquí se vuelve evidente que la historia sigue en disputa. Los poetas palestinos escriben sobre la memoria para mantener la existencia de su pueblo, como una forma de resistencia al intento del sionismo de borrarla. Eso se vive en Palestina todos los días, en los niños que crecen a pesar de la violencia, en las madres y padres que siguen criando bajo condiciones extremas, en las familias que enfrentan el desplazamiento y la destrucción constante de sus hogares,
y aún así los vuelven a levantar. También en quienes seguimos hablando de Palestina, sobre todo después de octubre de 2023. Eso también es resistir. En esta nueva edición del libro aparece ese mismo contexto, donde lo que hoy se documenta y circula, en su mayoría a través de redes sociales, y lamentablemente con muy poca frecuencia en medios, dialoga directamente con las historias que ese libro recoge y hace imposible verlo como algo ajeno al presente. Aquí hay testimonios que nos hacen entender que lo que ocurre hoy forma parte de una historia de décadas de despojo y que entregan herramientas para leer el presente con mayor claridad. Desde ese lugar escribe Nancy, desde años de disputa, desde una causa difícil empujada fuera del debate público. Cuando uno se involucra en la causa palestina, toma conciencia de que nada empezó ahora, que hay trabajos, nombres y trayectorias que vienen sosteniendo esta lucha hace años. Nancy también es parte de eso. ¿Y quiénes estamos hoy acá? Desde el Centro de Información Palestina, Colectivo Alauda, Espacio Mingual y tantos otros espacios de activismo, formamos parte de esa continuidad, porque hay una historia que nos antecede y eso implica también asumir una responsabilidad. Hoy hay una generación que está denunciando, organizándose y tensionando de forma urgente distintos espacios. Sin ir más lejos, mientras digo estas palabras, una delegación de 8 chilenos va rumbo a Gaza, en la mayor misión marítima de la historia para entregar ayuda humanitaria y visibilizar el bloqueo ilegal impuesto por Israel. Ese tipo de acciones dejan evidencia por qué este libro sigue siendo necesario hoy. Y es porque la historia que contiene aún no termina. A veces aparece la idea que desde Chile no podemos hacer mucho, como si esto fuera lejano o insuficiente. Pero esa decisión también es política, porque hay una identidad que no se corta con el exilio y una posición que sigue presente en nombre de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Y eso se traduce en no soltar y seguir actuando, incluso cuando el escenario es cada vez más adverso. Hay un fragmento del libro que lo refleja. Nancy escribe: mientras tanto, a través del orbe siguen naciendo palestinos a los que se les habrá podido negar su derecho a la tierra, no así su derecho a la sangre que corre inexorablemente por nuestras venas. Lo sepamos o no, lo queramos o no. Y así es como las semillas esparcidas por el mundo, irremediablemente, algún día brotarán, cruzando y surgiendo en cualquier lugar y todo punto del globo terráqueo. Para terminar, hay algo que quiero decirte, Nancy, porque es importante reconocer en vida y poder nombrar lo que las personas han hecho y el alcance de ese trabajo. Y estoy segura de que hablo por todas las personas que estamos acá. Lo que has construido es un legado vivo que sigue expandiéndose en quienes decidimos involucrarnos, en quienes hoy estamos hablando, organizándonos y tomando posición frente a un genocidio en curso. También está en este espacio, en este libro que escribiste hace 25 años, hoy más relevante que nunca, y que estamos honrados como centro de volver a circular. Nancy, tú ya eres eterna. Muchas gracias. A la eterna Nancy Lolas, el podio es suyo. Había escrito 2 o 3 cosas chicas, pero han dicho tanto todo, y en todo sentido. Yo lo único que puedo decir es gracias, gracias por siempre, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos que están aquí y que están presentes en esto. Muchas gracias. No sé, si algo pensé decir, ya no tengo que decir. Solo gracias.